Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha tenido a todos con el corazón en un puño y la mente llena de especulaciones. Sí, amigos, estamos hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando con ansias alguna noticia, alguna pista, algo que nos aclare qué está pasando entre estos dos. Y créanme lo que ha sucedido. Bueno, es una verdadera sorpresa que ha roto el silencio y ha abierto la puerta a una posible reconciliación. Así que si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si son fans de estas estrellas turcas y les encanta el drama, la expectativa y, por qué no decirlo, un poquito de romance, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en toda esta emocionante información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles estas primicias. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Durante mucho tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un verdadero enigma. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, el flechazo fue evidente, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores más fieles notaron una química increíble, momentos compartidos que parecían genuinos, y la esperanza de verlos juntos en la vida real creció como la espuma. La pareja se convirtió en un fenómeno mundial, y las redes sociales ardían con imágenes, teorías y deseos de que su amor de ficción se trasladara a la realidad. Cada mirada, cada gesto, cada entrevista conjunta era analizada al milímetro, buscando esa confirmación que validara las esperanzas de sus miles de fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas se tornaron complicadas. Los rumores de ruptura, de caminos que se separaban, y un silencio que durante meses se convirtió en el protagonista. Las agendas apretadas, los proyectos individuales, las diferencias culturales y las presiones mediáticas empezaron a pasar factura. Cada uno siguió su rumbo profesional, consolidándose aún más en sus carreras, con Demet conquistando Hollywood con papeles en producciones internacionales y Can ganando popularidad en Italia y otros mercados. Pero la sombra de su conexión pasada siempre estuvo presente, flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. ¿Se habían reconciliado en secreto? ¿Había algún resquicio de amistad? ¿Se trataba solo de una química efímera de pantalla? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, bueno, escaseaban, dejando a los fans en un estado de perpetua especulación. La industria del entretenimiento es un terreno fértil para las historias de amor que capturan la imaginación del público. Y la de Demet y Can era una de esas. Su historia resonó profundamente en millones de personas, quienes se identificaron con la pasión y la conexión que proyectaban. Cuando esa conexión se disipa o se vuelve incierta, el vacío que queda es considerable. Los fans que habían invertido emocionalmente en su romance sentían la necesidad de un cierre o al menos de una explicación. El silencio prolongado solo alimentaba la imaginación, creando un aura de misterio que, si bien añadía intriga, también generaba cierta frustración. Pero el destino y, sobre todo, la curiosidad insaciable de los fans, parecen tener una forma de traer a la luz lo que está destinado a ser conocido. Y aquí es donde entra la gran noticia, la que ha hecho temblar las redes sociales y ha puesto a todos a hablar. Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó nuestros corazones, ha roto su silencio. Y no solo eso, sino que sus palabras han desatado la mayor de las sorpresas, una posible reconciliación con su CEO protagonista, Can Yaman. Imaginen la conmoción. Después de tanto tiempo de incertidumbre, de especulaciones infundadas, de esperar un gesto, una señal, parece que hemos recibido la más esperada de todas. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Demet? Bueno, los detalles que han trascendido son escasos pero significativos. En una reciente aparición pública, cuando fue abordada por la prensa en un evento, se le preguntó directamente sobre su relación con Can Yaman. En lugar de evadir la pregunta como se podría haber esperado dada la naturaleza sensible del tema, o de dar una respuesta ambigua que dejara todo en el aire, Demet decidió ser un poco más abierta. Es crucial ser precisos aquí. No dio detalles explícitos sobre una reconciliación romántica, ni confirmó una nueva relación sentimental. Sin embargo, sí dejó entrever que la conexión y la relación entre ella y Can ha evolucionado, y que sigue siendo un vínculo importante en su vida. Mencionó con una sonrisa que muchos interpretaron como una mezcla de nostalgia y cariño, que conservan un gran respeto mutuo.
Destacó que la conexión profesional que tuvieron durante la filmación de Erkénticos fue algo muy especial, una experiencia que siempre recordará con cariño. Estas palabras por sí solas podrían interpretarse como un simple reconocimiento del pasado. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y ha hecho que los fans interpreten esto como una puerta abierta a la reconciliación son las frases que utilizó para describir su vínculo actual. Habló de una amistad sólida, que ha perdurado a pesar del tiempo y las circunstancias. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque la línea entre una amistad muy cercana y algo más, bueno, es muy delgada, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de dos personas que compartieron una química tan explosiva en pantalla y, según muchos, también fuera de ella. La forma en que Demet articuló sus pensamientos sugirió que no se trata de una amistad superficial, sino de un vínculo profundo que ha resistido los embates del tiempo y la distancia. Piensen en la energía que irradiaban juntos. En cada entrevista, en cada fotografía, en cada escena de Erkénticos, había una chispa innegable, una complicidad que trascendía la actuación. Y cuando esa chispa es tan palpable, es difícil para el público, y para quienes han seguido de cerca sus carreras, simplemente dejar de creer en la posibilidad de que esa conexión trascienda la ficción. Es como si los fans hubieran invertido emocionalmente en su historia, y al verlos separados, sintieran una especie de vacío. Por eso, la más mínima señal de acercamiento se convierte en un acontecimiento de proporciones épicas, un rayo de esperanza que ilumina el paisaje de especulaciones. Lo más fascinante de todo esto es la estrategia de comunicación que ha adoptado Demet. Ha sido inteligentemente cautelosa, sin alimentar directamente los rumores de una reconciliación romántica, pero tampoco desmintiéndolos tajantemente. Ha optado por un camino intermedio, un equilibrio que le permite mantener el interés del público, validar la profunda conexión que tantos perciben, y al mismo tiempo, darle espacio a la evolución de su relación, sea cual sea su naturaleza actual. Y eso, amigos míos, es una obra maestra de la gestión de la imagen y de la construcción de la expectación en el mundo del espectáculo. Además, no olvidemos el contexto. Can Yaman también ha hablado en el pasado sobre su admiración y respeto por Demet. Siempre ha mantenido una postura de cariño y aprecio hacia ella, reconociendo la importancia de su trabajo conjunto. Cuando ambos actores, por separado, muestran este tipo de afecto y recuerdo positivo hacia el otro, incluso después de un tiempo considerable, la teoría de una reconciliación, aunque sea en términos de una amistad fortalecida o de un renacimiento de su conexión, cobra cada vez más fuerza. Es como si ambos estuvieran reconociendo tácitamente que lo que compartieron fue significativo y que vale la pena mantenerlo vivo. Y aquí es donde entra la parte de la sorpresa, la que ha causado tal revuelo. Nadie se esperaba esta declaración tan abierta por parte de Demet. Después de un largo periodo de silencio mediático sobre su relación con Can, y habiendo mantenido una imagen de independencia y éxito en sus proyectos individuales, esta apertura es un soplo de aire fresco y a la vez un terremoto para la prensa del corazón y para sus seguidores. Es como si hubieran estado esperando un guiño, una confirmación de que lo que vieron en pantalla no fue solo actuación, sino algo más profundo, algo que dejó una huella imborrable en ambos. Podríamos especular eternamente sobre los motivos detrás de esta aparente reconciliación, o sobre la naturaleza exacta de esta nueva etapa en su relación. Quizás ambos han madurado y han aprendido a manejar mejor las presiones de la fama. ¿Han tenido tiempo para reflexionar sobre su pasado y darse cuenta del valor de lo que compartieron? O quizás simplemente se dan cuenta de que la conexión que compartían es demasiado valiosa como para dejarla ir por completo, independientemente de si se traduce en una relación romántica o en una amistad duradera y significativa. Las posibilidades son infinitas, y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan cautivador y genere tanta conversación. Desde mi punto de vista, creo que es importante recordar que las relaciones, incluso las de personas famosas que parecen vivir en un mundo de fantasía, son complejas. El hecho de que hayan tenido una conexión tan fuerte en el pasado no significa que las cosas hayan sido perfectas o fáciles. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, los compromisos profesionales y personales pueden ser abrumadores y poner a prueba cualquier relación. Pero si Demet y Can han logrado mantener un hilo conductor de respeto y afecto a lo largo del tiempo, eso habla muy bien de ellos como personas, de su madurez y de la calidad del vínculo que establecieron. La forma en que Demet ha abordado la pregunta es clave. Al no negar categóricamente sino al hablar de respeto, de una amistad duradera y de recordar la magia de Erkénticos, les ha dado a los fans la oportunidad de soñar, de imaginar y de seguir apoyándolos.
No es una confirmación de boda o un anuncio de que están juntos de nuevo en el sentido romántico tradicional, pero es un paso adelante gigante desde el silencio total. Es como si nos estuvieran diciendo, sí, algo importante hubo entre nosotros, y ese algo sigue teniendo valor para nosotros, y es algo que queremos preservar. Además, la industria del entretenimiento a menudo juega con estas dinámicas. Una historia de amor que cautivó a tantos, y que luego se vuelve un poco misteriosa, genera un interés constante y mantenido. El hecho de que ahora haya una pista de reconciliación, incluso si es solo una amistad más fuerte o un renacimiento de su conexión, es material de primera para los medios y para los fans que esperan con ansias verlos juntos de nuevo, ya sea profesionalmente en un futuro proyecto o en cualquier otra faceta de sus vidas. La expectativa se renueva y la magia vuelve a encenderse. Y no podemos olvidar la influencia omnipresente de las redes sociales. Los fans no paran de comentar, de crear montajes, de revivir momentos icónicos de Erkendzicus, de analizar cada detalle de las apariciones públicas. La energía de la comunidad es palpable y cuando las estrellas perciben este apoyo incondicional, a veces se sienten inspiradas a compartir un poco más, a darles a sus seguidores esa recompensa que tanto anhelan, esa confirmación que les permite seguir soñando. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Demet Özdemir ha roto el silencio y sus palabras, cuidadosamente elegidas, han abierto la puerta a una posible reconciliación con Can Yaman. Si bien no ha confirmado explícitamente un regreso romántico, sí ha enfatizado el respeto mutuo y la duradera amistad que conservan, sugiriendo que el vínculo entre ellos es más fuerte de lo que muchos pensaban. Esta declaración ha sido una verdadera sorpresa para todos, generando un revuelo de emociones y esperanzas entre los fans que nunca dejaron de creer en su conexión. La chispa que se vio en Erkendzicus parece que no se ha extinguido por completo, sino que quizás ha evolucionado hacia una conexión más madura, profunda y resiliente. La forma en que ambos han manejado esta situación, con respeto y cariño hacia el otro, demuestra la fortaleza de su vínculo, independientemente de la etiqueta que se le ponga en este momento. En resumen, lo que tenemos es una historia que sigue escribiéndose, llena de matices y de posibilidades. Una historia que demuestra que algunas conexiones, una vez establecidas, son difíciles de olvidar y que a veces el tiempo y la distancia solo sirven para fortalecer los lazos. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que esta reconciliación podría llevar a algo más? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo en un futuro proyecto, quizás reviviendo esa magia que nos cautivó a todos? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Realmente estoy fascinado por cómo se desarrollan estas historias en el mundo del espectáculo, y sus puntos de vista siempre enriquecen nuestras discusiones y nos brindan nuevas perspectivas. Y si disfrutaron de este análisis y les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, las exclusivas y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Demet y Can, o que simplemente disfruten del drama, la expectativa y las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Tenemos muchas más sorpresas, análisis profundos y primicias preparadas para ustedes en los próximos vídeos. Gracias de nuevo por acompañarme en este fascinante viaje de noticias, especulaciones y emociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.